Listo, dale, Juan. Listo, esta sesión será grabada, muchachos. Iniciamos con la retroalimentación del segundo simulacro de ICFES de la materia de física. Entonces ya les comparto pantalla. Profesora Virna, le agradezco me vaya convirtiendo en asistentes a los estudiantes que van llegando. Muchísimas gracias. Ok, Jorge, con mucho gusto. Muy amable, mi profe. Entonces empezamos con el tema de física. Ya les voy a empezar a compartir acá pantalla. Simulacro, ya los estoy buscando. Bueno, simulacro y física 2, ya lo tengo acá. Entonces, ya les va apareciendo. Listo, profe Juan Guillermo. Muy buenos días para todos, muchachos, compañeros. De nuevo esperando a que estén muy bien de salud. Hoy les traje un tema ya pasando de mecánica clásica a lo que es electricidad y magnetismo, que en el ICFES generalmente, al igual que las ondas, caen bastante. Recordarles que este archivo, desde donde estoy sacando estas preguntas, es un archivo que es del ICFES, o sea, que es del banco de datos de ellos. Son preguntas que han salido y se las mandé todas al grupo de 11 para el que quiera ir adelantándolas, el que las quiera trabajar todas. Hay un sinfín de preguntas. Están con las respuestas. La idea de la estrategia que les recomiendo es ustedes hacer la pregunta, analizarla, descartar dos, elegir la correcta y después fijarse en la respuesta correcta que plantea el documento y mirar a ver por qué sí, por qué no, y las dudas que tengan, pues obviamente venir a plantearlas a estos espacios de clases virtuales, que es la razón esencial de esta clase, usted haber trabajado antes para venir a solucionar dudas. Muy bien, teniendo eso claro, entonces tenemos una primera pregunta. Alguien, por favor, que estudiante me analiza la pregunta, me da la respuesta, me descarta y dice el por qué según lo que haya trabajado. ¿Qué argumentación tienen? Les doy la palabra. ¿Aló, algún estudiante? Y ya tenemos 21 estudiantes. Bueno, algún estudiante que nos retroalimente con su análisis para poder hacer la mediación. Sí, si quieres yo hago. Dale. Las esferas metálicas que se encuentran en la figura se cargan con un CD cada una. La balanza se equilibra al situar el contrapeso a una distancia X del eje. Se pone una tercera esfera a una distancia de 2D, o sea, la distancia por debajo de la esfera A y carga con 12, menos 2C. Para equilibrar, la balanza se debe. ¿Tienes alguna opción? Respuesta. Sí. Sí, dame tu respuesta y dame tu análisis para enseguida pues hacer la retroalimentación. Pues en lo que yo puse, no sé, pero la respuesta es la C, ya que al mover el contrapeso hacia la derecha,
equilibra el peso y la atracción que tienen las esferas del lado contrario del contrapeso. ¿Y por qué lo equilibra, Andrés? Porque hacia la derecha, porque, por ejemplo, dice, porque agregan una esfera debajo de la con la misma distancia. Entonces, si agregamos una carga positiva a la esfera, las tumban hacia abajo. Otro peso más la tumba hacia abajo. Entonces la balanza se iría hacia abajo. Entonces no hay un contrapeso, no hay un equilibrio. Mover la esfera hacia abajo. Mover la esfera B hacia abajo, esa también la tumbaría. Y la respuesta que vi como más acertada es la C. Bueno, tú en tu argumento dices que la esfera se mueve hacia abajo. Dame una explicación del por qué cuando coloco la esfera de menos 2C a esa distancia 2D abajo, ¿por qué la esfera se mueve hacia abajo? Porque esa es la pregunta clave de este punto. No es por la atracción que tiene entre B y A. Porque hay atracción entre B y A. De las esferas. ¿Por qué? Porque hay atracción. Pues porque la esfera son metálicas, no, por debajo cargada con 2C. No hay una atracción por las dos esferas que hay, porque espera que se me borró esto. Ahí está, para equilibrar la balanza. Bueno, si quieres dejas hasta ahí, Andrés. ¿Qué otro estudiante quiere aportar a lo que dice Andrés? ¿Lo refuta? Le complementa su análisis o explica sencillamente su análisis con su respuesta? ¿Qué otro estudiante? Bueno, entonces la retroalimentación, muchachos, se las voy a hacer yo. A ver, acá hay algo central y es entender en cargas, cuando una carga se repele y cuando dos cargas se atraen. Miramos la esfera A y la esfera B y ambas están cargadas positivamente. Por lo tanto, ahí va a haber atracción o repulsión. ¿Algún estudiante que me diga? No es cuando está positiva atrae y cuando está negativa repele. Pues los tira. Si dos cuerpos tienen la misma carga, ¿se atraen o se repelen? Se repelen. Se repelen, muy bien. Entonces ahí ya tenemos una primera respuesta. Entre la esfera B y la esfera A hay una repulsión porque las dos cargas son positivas. Teniendo eso claro y que la esfera B está estática, la esfera A hacia dónde se va a mover, inducida por la esfera B. Hacia La abajo. esfera A se va a mover hacia abajo o hacia arriba. Muchachos. Repito mi explicación. La esfera B está cargada positivamente, la esfera A está cargada positivamente. Como las dos cargas son iguales, entonces hay repulsión. Por lo tanto, la esfera A se va a mover hacia abajo o hacia arriba. Hacia abajo porque la repele. Si fuera por Hacia abajo atracción porque la la repele. subiría. Bueno, esperemos que todos tengan claro hasta ahí. Ahora, si yo coloco una esfera por debajo y esa esfera es menos 2C, o sea que la carga, ¿cómo va a ser? ¿Positiva o negativa? Negativo. Negativa. Entonces, si yo coloco una esfera por debajo negativa, ¿hacia dónde se va a mover la esfera inducida por esa carga menos 2C que está hacia abajo, que está abajo? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo.
entonces van a haber dos fuerzas que mueven la esfera hacia abajo. Una fuerza de la esfera B positiva de repulsión que tira un vector hacia abajo y otra fuerza 2 generada por la carga menos 2C que está abajo que la va a atraer porque es negativa. Entonces la esfera A positiva y la esfera, llamémosla C negativa, entonces hay atracción. Entonces la esfera A se va a mover hacia abajo gracias a esas dos fuerzas. Por lo tanto, si yo quiero equilibrar la varilla, el contrapeso, ¿hacia dónde lo debo mover? Hacia la derecha. Exacto, debo mover el contrapeso hacia la derecha para que la esfera A vuelva a subir y quede en equilibrio. Muchachos, ¿quedó clara esa pregunta? ¿Alguna observación? ¿Alguna pregunta? Pues, sí, pues esa parte de cuando es negativa atrae y cuando es positiva repele, esa parte me la puedes. No, Andrés, no. ¿Cómo Escúchame, es? cuando Sí. vos vas a hablar de atracción, tenés que hablar de dos cuerpos. Un cuerpo solamente no se atrae, está estático, ¿sí me entiende? Entonces, cuando usted me va a hablar de fuerzas de atracción o repulsión, usted me tiene que hablar de dos cuerpos. Entonces, entre el cuerpo B y el cuerpo A hay una repulsión porque las dos cargas son iguales. Si las dos son negativas o si las dos son positivas, los cuerpos se van a repeler. Como en un imán, cuando vos pones positivo y positivo, ellos no se pegan, sino que se repelen. ¿Me entendiste, Andrés? Sí, Y si las cargas entre los dos cuerpos son contrarias, positiva, negativa, negativa, positiva, los dos cuerpos van a tener una fuerza de atracción. ¿Sí? En esa fuerza de atracción ya se van a juntar, como coges dos imanes, los pones una carga positiva y una negativa y los dos imanes se van a pegar. De la misma forma, hay una fuerza de atracción cuando un cuerpo es positivo y negativo, o sea, cuando las cargas son diferentes. ¿Sí? Esto es muy fácil de aprender haciendo analogías. Mucha gente dice que dos personas cuando son diferentes se atraen mucho y que cuando son iguales, qué pereza, vos sos igual a mí, no me motivas nada, entonces no vamos a estar juntos. Entonces, esa es la forma en que la gente se aprende esto, Andrés. Cargas diferentes, atracción; cargas iguales, repulsión. Entonces acá la esfera baja por esas dos fuerzas, una de repulsión que está hacia arriba, que es por la carga de el cuerpo de arriba, y una de atracción cuando se pone la esfera hacia abajo negativa. Entonces la varilla, la esfera baja, hace que la varilla suba y para poder colocarla en equilibrio el contrapeso hay que moverlo hacia la derecha. ¿Estamos claros con esta pregunta? Bien, Jorge, vamos sí. a la 2, por favor. ¿Algún estudiante que quiera compartir el análisis que hizo de esta pregunta? Bueno, entonces la voy a explicar, muchachos. A ver, hay dos esferas, 1 y 2. Lo importante de esta pregunta es ver la información. La información más valiosa en este punto, tenemos una gráfica, tenemos un esquema y un texto. Cuando esto ocurre, yo les recomiendo que inmediatamente vayan a la gráfica y analicen qué dice la gráfica. Para yo analizar una gráfica, lo primero que hago es fijarme en los ejes para ver de qué voy a hablar. En estas gráficas, el eje Y me está hablando de aceleración, ¿sí? Versus el eje X, que es distancia. Si yo miro una gráfica y no sé de qué hablan los ejes, no voy a hablar sino bobadas. Y yo veo una gráfica, inmediatamente voy y analizo el eje Y, que es el más importante que analiza, versus el eje X. Entonces, ya la gráfica me dio una información. ¿Cómo leería yo esto rápido? Gráfica A me dice que la aceleración del cuerpo está aumentando porque es una gráfica creciente. Gráfica B
me dice que la aceleración del cuerpo está disminuyendo, ¿ya? La gráfica C me dice que la aceleración del cuerpo está aumentando linealmente y la gráfica D me dice que la aceleración del cuerpo es constante. Cuando yo hago eso en un punto con gráficas, ahí tengo mucha información. Luego voy al esquema. El esquema me da otra información valiosa y luego voy al texto. El esquema me dice que hay dos esferas ligadas por un hilo a una distancia X, entonces voy al texto. Dos cargas iguales se encuentran sobre una superficie lisa no conductora y están atadas a un hilo no conductor. La esfera 1 se fija a la superficie. Al cortar el hilo, la gráfica de aceleración contra X de la esfera 2 es. Entonces miren que yo al leer ese texto, mucha de esa información ya la había sacado de la gráfica y del esquema. Entonces queda mucho más fácil de analizar. El texto, ¿qué información valiosa me dio? Me dicen que las cargas de las esferas son ¿qué? Iguales. Por lo tanto, hay una fuerza de repulsión o de atracción. Repulsión. Repulsión, porque las cargas son iguales. O sea, las dos esferas están cargadas o positivamente o negativamente, que también puede ser otra pregunta que salga de ese esquema. Entonces, las cargas de la esfera 1 y 2 son negativo, negativo, positivo, negativo, ta. Entonces, o son positivas ambos o son negativas ambos. Cuando yo corto el hilo, la esfera 2 se va a mover hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacia la derecha. Hacia la derecha. Hacia la derecha porque en la esfera 1 hay repulsión, hay una fuerza de repulsión. No te me acerques porque tenés la misma carga, lárgate. Entonces la esfera 2 sale disparada hacia la derecha, sale con un movimiento hacia la derecha gracias a esa fuerza de repulsión de la esfera 1 sobre la 2. Ahora la otra pregunta es, a medida que la esfera 2 se va alejando, ¿la fuerza de repulsión será cada vez más pequeña o será cada vez más grande? Pequeña porque se va alejando la esfera. Excelente La análisis. aceleración va disminuyendo. Excelente. Entonces, si yo sé que el cuerpo a medida que se va alejando, pues va a haber menos fuerza de repulsión porque cada vez va a estar más lejos, ¿sí? Obvio, si usted lo puede sacar por lógica, lo puede sacar por la ley de Coulomb en este caso, que es inversa a la distancia en la fuerza de atracción. También la gravitacional, que es la misma fórmula, usted la puede sacar por lógica, por la fórmula matemática, de miles de formas. Claro, la fuerza va disminuyendo a medida que la esfera se va alejando. Por lo tanto, si la fuerza va disminuyendo, la aceleración, ¿qué le pasa? ¿Disminuye o aumenta? Disminuye. Disminuye. Claro, porque quiero llegar a la aceleración. Vea, yo porque no estoy hablando ni de energía, ni de momentum, ni de impulso, ni de masa, porque yo me centré en aceleración, porque la gráfica me dice que solo analice la aceleración. Entonces la persona que se ponga a decir, uy, la energía cinética, no leyó las gráficas, porque las gráficas, si a mí me dijera el eje Y, energía cinética, entonces me concentro en la energía cinética de la esfera. Como me dice aceleración, me concentro solo en la aceleración. Entonces, en resumen, muchachos, yo analizaría esta pregunta siendo un estudiante así. Uy, hay gráficas, me concentro ahí. ¿Qué dice el eje Y? Aceleración. La primera gráfica, aceleración aumenta. La segunda, aceleración disminuye. La tercera, aceleración aumenta. La cuarta, aceleración constante. Voy al esquema. Hay un hilo, dos esferas. Las cargas son iguales. Hay repulsión. Entonces, la esfera 2 se va a ir alejando. A medida que se aleja, la aceleración va disminuyendo. Por lo tanto, descarto la C y la A, más fáciles de descartar porque dicen que la aceleración aumenta. La correcta es la B, La B. porque en la B me están diciendo que la aceleración disminuye a medida que aumenta la distancia. Preguntas de estas dudas. ¿Quedó clara? Muy Sí, bien, vamos a la C. Vamos a la tercera pregunta. En esta tercera pregunta, ¿alguien la quiere analizar?
dar su opinión, qué argumentación hizo, qué trabajo hizo. Muy bien, la explico. Un imán se introduce perpendicularmente. ¿Qué quiere decir perpendicularmente? Formando un ángulo de 90 grados. Miren el anillo, miren el imán, entre los dos formamos un ángulo de 90 grados. Al plano de una espiral circular, como se ilustra en la figura. Tengo una figura, me concentro en la figura, muchachos. Hay un imán, hay un cable en forma de círculo, como muestra la figura. Mientras el imán está en movimiento, el campo magnético en el área limitada por el alambre no se altera. B, se genera un campo eléctrico paralelo al campo magnético. C, el alambre se mueve en la misma dirección del imán. D, se genera una corriente eléctrica en un alambre. ¿Alguien quiere arriesgarse y explicar? Bueno, entonces lo explico yo, muchachos. A ver, el magnetismo y la electricidad son un matrimonio. Los dos deben estar juntos, tienen que estar juntos. El uno necesita al otro. El uno no puede vivir sin el otro. Entonces, donde usted ve electricidad, hay magnetismo, y donde usted ve magnetismo, hay electricidad. Ahora, definamos electricidad. Electricidad viene de electrón. Electrón, movimiento de electrones. Entonces, donde hay movimiento de electrones, hay electricidad. Y donde hay electricidad, hay un campo energético al que le llamamos magnetismo. Ese movimiento de electrones genera un campo magnético alrededor de donde están el movimiento de electrones. En este momento usted tiene un campo magnético alrededor de su cabeza porque hay una cantidad de electrones moviéndose por los axones de sus neuronas. Entonces hay una carga eléctrica y por lo tanto hay un magnetismo, hay ondas. Por eso su cerebro genera una onda si usted está muy concentrado y genera otra onda diferente, alfa, teta, beta, si usted está deprimido, o genera otra onda si usted está haciendo ejercicio y así sucesivamente. Ahora, cuando yo el imán, que tiene un campo magnético, ese campo magnético lo acerco al cable, ¿qué le va a pasar a los electrones del cable por lógica? Ese campo magnético va a excitar a los electrones del cable y los va a hacer vibrar, los va a hacer mover. Entonces, yo acerco el imán, los electrones del cobre se van a excitar, se van a mover y por lo tanto van a generar electricidad. Alejo el imán, alejo su campo magnético, por lo tanto ya no hay quien excite los electrones, entonces ya no va a haber electricidad en el cable. Esa es la forma en que usted puede explicar, por ejemplo, por qué en la Tierra caen tantísimos rayos a diario. Es más, nuestra zona en la que vivimos es una de las zonas del mundo donde más caen rayos. Es porque la Tierra tiene un polo positivo, uno negativo, que genera un campo magnético desde su núcleo, y al haber magnetismo, pues ese magnetismo va a hacer mover las cargas eléctricas que hay en las nubes, y esas cargas eléctricas, esos electrones, van a buscar el polo a tierra, y es lo que viene esa descarga de energía, que es la electricidad, que es excitada por el campo magnético de la Tierra. Después de esta explicación, pues entonces es muy fácil de descartar la A, es demasiado fácil de descartar la A, al igual que la C. Alguien que me diga cuál sería la correcta. La D. La D. D. Se genera una corriente eléctrica en el alambre, claro. El imán lleva un campo magnético, el campo magnético excita a los electrones se mueven e inmediatamente hay electricidad en el cable. Porque el imán tiene los dos polos, el que atrae y el que repele. Exacto, Y entonces al eso es tener lo que dos polos hace contrarios, vibrar a los electrones del cable. no tanto los polos, sino esos polos te van a generar un campo magnético.
Un campo magnético que son unas ondas que son invisibles para nosotros, pero que tiene una fuerza magnética, una energía magnética. Ese campo magnético llega al electrón, lo golpea y lo hace vibrar. Entonces, para usted generar electricidad, usted tiene que hacer vibrar electrones. ¿Quién hace vibrar electrones? Un campo magnético. ¿Quién genera un campo magnético? Un imán. Entonces, ustedes se van para Guatapé a mirar la hidroeléctrica de Guatapé. El agua cae por un tubo, el tubo hace girar una rueda Pelton, esa rueda Pelton tiene unos imanes y esos imanes empiezan a girar aumentando su campo magnético. Y entonces, en el núcleo de esos imanes ponen unos cables de cobre. Y entonces, si esos imanes empiezan a aumentar su campo magnético, ¿qué le va a pasar a los electrones del cable de cobre? Empiezan a vibrar. Empiezan a vibrar, o sea, a generar ¿qué? Energía. Electricidad, energía eléctrica, y esa es la que viene por todos los cables y las torres a la casa de nosotros. Entonces, hacer electricidad es muy fácil. Si usted algún día va a comprar una finca y tiene una caída de agua, esa finca va a costar más, porque usted esa caída de agua le conecta una rueda Pelton pequeñita, esa rueda Pelton tiene un imán, el imán excita los cables de cobre y usted va a tener electricidad gratis para su finca toda la vida. Es más, le puede vender a los vecinos. Entonces, eso es lo que les quería traer hoy, muchachos, la relación que hay entre la electricidad, el magnetismo, porque es un tema que no se alcanzó a ver bien en presencialidad, pero que usted lo puede, yo en la situación formativa de Classroom les monté como 2 o 3 videos donde pueden estudiar más sobre electricidad y magnetismo, y también pues tienen más preguntas de estas de Liquid. Ya cada quien según su necesidad me puede contactar si tiene alguna duda. Listo, muchachos, los dejo, mucho ánimo, mucho trabajo, y por acá la orden. Gracias. Jorge, pasemos a las de química, porfa, gracias. Hay un micrófono abierto, por favor cierren micrófonos. Llore, no me está saliendo el encabezado. Ábrela en tarea como si fueras a editar, o sea, no la abras como estudiante. No te deja. Ya, ahora sí. Yoleiva, ¿Qué hubo?
Permíteme un momentico, que es que Nigire escribió, para recordarle a algunos estudiantes que no han reclamado el kit de alimento que pueden ir al colegio, que están esperando, algunos que falten, que le digan a los acudientes. Sí. Listo, profe, ya se ve mucho mejor. Listo. Jorge, no, yo no sé por qué aparecen con respuestas, o sea, solamente muéstrame así como me mostraste esta primera y ya, listo. Y yo digo las opciones por si de pronto me están apareciendo respuestas ahí antes de. Dale. Por favor, me colaboras. Bueno, chicos, buenos días. Con las preguntas de química, les cuento que estas 3 preguntas, ninguna de ellas necesitaban conceptos. Simplemente era leer muy bien, encontrar los patrones en los cuadros, encontrar patrones en el texto para poder determinar las respuestas. Entonces empezamos con la primera. La primera dice, cuando ocurre una reacción química, generalmente se presenta un cambio en la temperatura de los compuestos en la reacción, lo cual se mide con la entalpía. Cuando la temperatura de la reacción aumenta es porque la reacción es exotérmica y su entalpía es negativa, liberando energía como calor. Cuando la temperatura de la reacción disminuye, la reacción es endotérmica y su entalpía es positiva, absorbiendo calor. La energía libre de heat indica el grado de espontaneidad de una reacción a temperatura y presión constante. Cuando el valor de heat es positivo, la reacción es no espontánea. Y cuando la energía de heat es negativa, la reacción es espontánea. A continuación se observan algunos valores termodinámicos para 4 reacciones. Entonces me habla de una primera reacción que está el carbono sólido más el oxígeno gaseoso, me produce el CO2, o sea, el dióxido de carbono. Ahí me dice que la entalpía, el cambio de la entalpía es negativa, de menos 393.5. En la reacción 2 tenemos el C2H4, que es el metano gaseoso, más agua. Produce el C2H5OH, o sea, un etanol. Recuerden que hay 2 átomos de carbono, 5 de hidrógeno y está presente el grupo H que me da el nombre de alcohol. Entonces, prefijo met, et, etanol. Eso es como para que vamos haciendo relación de lo que encontramos en la pregunta. Y me dice que el cambio de la entalpía es negativa, menos 44.0 kilos. La 3 me dice que está el nitrógeno gaseoso, N2, más O2, oxígeno gaseoso, me produce 2NO, el óxido de nitrógeno gaseoso. Y me está diciendo que los hits son positivos, o sea que está más 173. En la cuarta reacción me dice que tenemos el CaC2 más agua, me produce el hidróxido de calcio y me produce el C2H2. Y me dice que el hit es negativo de 145.4. De acuerdo con la afirmación anterior, es correcto afirmar que la reacción es, entonces me dan 4 posibilidades. Una pregunta. ¿Qué necesito saber yo para poder responder esa pregunta? O sea, de lo que acabé de leer, La ¿en dónde entalpía debiste y de haber? los hips. Muy bien, pero necesitas la definición, la conceptualización de entalpía y de heat. En el texto nos dicen. Por eso, pero tú la necesitas, por ejemplo, donde no estuviese esa definición, tú la necesitarías.
Sí, ¿Quién me puede dar otra respuesta o quién piensa diferente? ¿A Andrés? pues sí, pues es que depende de la persona. Si no tiene esos conceptos y le están dando ahí. Andrés, pero donde no te encontraras el concepto de entalpía y de heat, ¿tú crees que no podrías responder la pregunta? Yo no, porque no sabía qué Usted era eso. no. Pues Yo no entonces sé. vamos a analizarla bien, Andrés. Cuando yo estuve leyendo, hice mucha énfasis cuando decía, lo cual mide con la entalpía. Cuando la temperatura de la reacción aumenta es porque la reacción es exotérmica y su entalpía es negativa. Cuando la energía es negativa en la entalpía, ¿qué tipo de reacción es? Esotérmica. Exotérmica, listo. Cuando la energía es positiva, ¿qué tipo de reacción es? Endotérmica. Endotérmica. Listo. Mira, Andrés, que te estoy haciendo el análisis porque parece ser que los otros chicos no están. Entonces, mira, Sí. estás diferenciando cómo es la entalpía, si es positiva y es negativa, y qué tipo de reacción se presenta, si es endotérmica o exotérmica, y eso te lo está dando el texto. Luego vamos cómo es el heat. Cuando es no espontánea, el heat cómo es. Positivo. Es Cuando positivo. Y cuando es espontánea es negativo. negativo. Entonces, Andrés, ahora sí respóndete lo que yo te acabé de preguntar. ¿Necesitas saber la definición o el concepto preciso de entalpía y de heat para responder la pregunta? No. No la necesitas. Entonces, miren que la pregunta era muy sencilla, era simplemente determinar cuándo una reacción es endotérmica, cuándo es exotérmica en cuanto a la entalpía y cuándo en el heat, cuándo es no espontánea y cuándo es espontánea. Con esos 4 daticos, ni siquiera las reacciones, el cuadro que me aparece, que es de más información, donde me aparecen cada una de las reacciones que están ocurriendo, ahí yo podría generar otra pregunta y generar otras respuestas de acuerdo a las reacciones. O sea que para mí, personalmente, ese cuadrito, yo puedo llegar a concluir que simplemente es una información que me están dando de más. ¿Listo? De todas maneras, es bueno saber que la entalpía, de acuerdo al contexto en el que no la presentan en las reacciones químicas, es la que me ayuda a medir el cambio en los componentes o compuestos de una reacción química. Y los heat viene a ser ese potencial termodinámico que se puede usar para calcular el máximo de trabajo a una temperatura y presión constante. O sea, que la temperatura y la presión siempre van a ser las mismas. Jorge, ¿podemos bajar a las respuestas, por favor? A las opciones. Bueno, ahí tenemos las 4 opciones. Lástima pues que ya aparece ahí la respuesta. Entonces dice la primera, una es endotérmica porque el valor de la entalpía es el más pequeño de las 4 reacciones. Entonces ahí mirarías el valor de la entalpía que aparece en cada una de las reacciones químicas. Y como nos muestra la segunda, 2 es exotérmica porque el valor de la energía de heat por el valor de la energía de heat. La 3, que es la respuesta correcta, miren que ustedes la pudieron determinar con las 4 patrones que acabamos de analizar. Andrés, que estuvo pendiente de los 4 parámetros que teníamos, que eran los cambios en la entalpía cuando es positivo y negativo, qué tipo de reacción es, y Son 3. Los heats Andrés, y los perdón, cambios de la y entalpía. eso, muy bien. Y los cambios del heat. Entonces, la respuesta correcta, mire que la podíamos determinar muy fácilmente. ¿Cierto, Andrés, o no? Sí, con el texto, claro, si O ponen atención, sea, pues con verán el texto tú miras, ¿qué determinamos ahí? 4 parámetros, ¿cierto? Reacción Sí. endotérmica, reacción exotérmica, reacción no espontánea y reacción espontánea. Chicos, ¿quedó claro?
Sí. Estudiantes, solamente estoy con Andrés. No, Andrés, nos vamos a poner usted en clase y yo directa. Bueno, pasemos a la segunda, Jorge, gracias. Joan no está por ahí. Joan. Joancito Joancito de mi vida. Joan, Néstor. está Joan Posada y está Joan Bedoya. Bueno, Eso y tiene sentido, Mariana, sí, Mariana sí. está por ahí. Mariana, ¿me ayuda con esta pregunta? Esta es especialmente para usted. Mariana Blandón también está. Mariana, hola, buenos días. Néstor sí no está. Sí, Néstor se perdió. Bueno, Mariana también está dormida. Bueno, ahora miremos esta segunda pregunta. Muy sencilla, solamente leer. Dice, un estudiante leyó que el investigador Joseph Priestley en 1700, disculpen que se me fue la pantalla, en 1771 realizó el siguiente experimento. Metió un ratón dentro de una caja de vidrio transparente que impedía que entrara aire del exterior y después de poco tiempo el ratón murió. Luego colocó una vela encendida en la misma caja de vidrio transparente y después de poco tiempo la vela se apagó. El estudiante cree que en el aire hay un componente indispensable para el proceso de combustión y de respiración. Pregunta, ¿qué debería hacer el estudiante para estar seguro de su afirmación? Jorge, coloquemos las posibles respuestas. ¿Quién me colabora haciendo el análisis de esta pregunta, que es muy sencilla, solamente de tener presente un elemento indispensable que tenemos? Y de ahí El año. puedo yo determinar la respuesta. El año en que se realizó el experimento. El año en que se realiza el experimento. O sea que en ese tiempo ni siquiera como que conocían muchas cosas, ¿cierto, Andrés? Sí. Por ejemplo, ¿sabes algo de quién es Joseph Priestley? Por Yo ejemplo, no. eso es como por saber, pero este es uno de los que fue el que descubrió el oxígeno. Él fue el gran descubridor del oxígeno. Pero para ello, si ustedes ven en la pregunta que nos hace, ¿qué debería hacer el estudiante para estar seguro de su afirmación? Y me están hablando de un experimento en el que hay un factor indispensable. Entonces yo con eso puedo responder muy bien. Si miro la primera posible respuesta es repetir el experimento con diferentes clases de velas. ¿Ahí eso qué tendría que ver? No, pues va a pasar lo mismo. Eso, siempre pasará lo mismo. Buscar información actual acerca del tema. Sí, por el... Posiblemente. La siguiente, repetir el experimento con diferentes animales. ¿Eso qué tiene que ver que uno cambie de animal? ¿O qué crees? Y la última, buscar la opinión de un compañero. Si miramos, Joseph fue el que descubrió el oxígeno. Y en la pregunta me hablan, o sea, me dicen que en la caja de vidrio transparente impidió que el aire entrara, ¿cierto? El aire del exterior entrara a la parte interna. Entonces, ¿yo qué puedo deducir ahí? Primero, deduciría que el oxígeno es un comburente que hace que la llama crezca más, que se produzca la combustión. Ustedes saben que el oxígeno es un gas indispensable para todos los seres vivos, para realizar todas las actividades respiratorias de cada ser vivo. Entonces, ¿qué podría hacer ahí? ¿Cuál sería la respuesta?
La respuesta correcta sería la B, buscar información actual acerca del tema. Eso es lo que se le recomendaría al estudiante para que esté seguro de la afirmación, porque indiferente de yo utilizar diferentes tipos de velas, siempre la vela cumple con la misma función. Los diferentes animales, igual, todos dependemos de algo. Y buscar la opinión de un compañero, quién sabe si de pronto el compañero antes me crea más dudas y no puedo dar con la respuesta como tal. ¿Algo que decir con respecto a esta pregunta? Chicos, ninguna. No, Es, no. miren que son preguntas muy sencillas, son preguntas en las que hay que encontrar las palabras claves de las cuales nos habla el experimento y con eso yo me voy a dar cuenta que me están hablando realmente de un elemento indispensable que es el oxígeno para realizarse en muchas funciones y que dependiendo de esos conocimientos que yo tenga, ya me van a remitir a una fuente. Tercera pregunta. Bueno, en esta pregunta, ay, gracias Jorge, quedó bien grandecita. Bueno, Andrés introduce una cantidad inicial de aire, volumen inicial, en un recipiente con un émbolo móvil. Luego pone el libro sobre el émbolo y registra el cambio de volumen observado, o sea, el volumen final. A continuación se observan los datos obtenidos. Entonces voy a ver qué es un cuadro. Cuando es un cuadro y me están pasando a que me remita a él, debo tratar de encontrar los patrones. Entonces me dicen número de libros, de 0 a 4 libros. Volumen inicial en mililitros. Vemos que el volumen inicial de 0 a 4 libros independiente siempre va a ser el mismo, 6.0 mililitros. El volumen final en mililitros, miramos en el 0, cuando hay 0 libros, 6 igual que el inicial. Cuando agrego un libro más, ya pasa a 5.4, 2 libros 4.8, 3 libros 4.2, 4 libros 3.6. Y ya a la derecha encontramos la diferencia de volumen, volumen inicial menos volumen final en mililitros. Simplemente recuerden que la diferencia de volumen es la resta que se hace de 6.0 a 6.0 sería 0,0 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué parámetros tengo en el cuadro? Me están hablando de volumen. ¿De qué más me están hablando? El número de libros. El número de libros, muy bien, o sea, la cantidad. Sí. Los volúmenes iniciales, el final y la Eso. diferencia. Un volumen inicial, un volumen final, y donde encontramos que el volumen inicial siempre es el mismo, pero el volumen final empieza a variar de acuerdo a la cantidad de libros que aparecen, ¿cierto? Sí. Bueno, encontramos una palabra que puede ser muy desconocida y nos puede asustar. ¿Cuál es? El émbolo El móvil. émbolo. Muy bien, Andrés. ¿Qué es un émbolo? Como por Bueno, información. no sé cómo, pues yo, porque vi la imagen, pero no sé Ajá. cómo describirlo. Es como un hisopo, no sé, algo, usted pone como un líquido ahí, pero abajo hay un espacio, como un volumen. Bueno, te doy un ejemplo. La jeringa. La jeringa puede ser tiene un Eso émbolo. sí, sí. Eso. Es correcto. Entonces, mira, tú necesitas para responder esta pregunta, necesitas la palabra émbolo. La definición. No. Sí, O sea, no. simplemente es bueno saber las palabras. Siempre se les ha invitado a que uno cuando hace un trabajo, hace una lectura, es muy rico uno ir puliendo, ir estimulando a través de la consulta todas aquellas palabras desconocidas que de pronto nos pueden asustar en un momento. Cuando vemos una pregunta que tiene ciertas palabras, entonces decimos, no, eso está muy difícil. Y no, realmente si leemos despacio y miramos qué es lo que está pasando, vamos a encontrar
que no es tan dificultosa la pregunta, simplemente es de mirar a ver de qué me están hablando. Entonces, lo primero, entonces, es determinar los patrones que hay dentro de la tabla. Ya los determinamos. Entonces, dicen, de acuerdo con lo anterior, una conclusión que puede sacar Andrés sobre el cambio del volumen en el experimento es que, Jorge, ¿me pones las opciones, por favor? Bueno, entonces tenemos 4 posibles respuestas. Si miramos en la primera, me está hablando de una presión. La presión ejercida por los libros siempre es la misma y el volumen aumenta. Entonces, ustedes saben que presión es igual a fuerza por unidad de área. Si hacemos la relación con los libros, vamos a encontrar que entre más libros, ¿más qué? Entre más libros encontremos que vamos a mayor qué. Porque el libro ejerce una presión sobre el émbolo móvil y a medida que hay más libros, el émbolo entra más adentro del recipiente y hay menos volumen de aire. Eso es lo que pasa con la jeringa cuando ejerce presión. Ajá, entonces es la relación que estamos haciendo. Entonces, a mayor volumen, entre más presión, entre más libros hayan, más peso va a haber y va a disminuir el volumen que tenemos, ¿cierto? O sea, se va a disminuir. Sí. Ahí podemos hacer una gran relación, la podemos hacer con la ley de los gases. ¿Recuerdan? El año pasado, pues algunos pueden tener un poquito el conocimiento fresco con la fórmula química PV es igual a POVO. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Y ahí entonces vamos a encontrar que esos dos patrones, la presión y el volumen, son magnitudes inversamente proporcionales. Cuando el uno sube, el otro aumenta. Entonces ahí podemos mirar. Más libros, más presión, ¿cierto? A mayor número de libros, mayor presión. ¿Y qué pasa con el volumen? Disminuye. Disminuye. Entonces ahí encontramos la respuesta. A mayor número de libros hay mayor presión y el volumen disminuye. No sé si les queda alguna preguntita. ¿Quedó claro? Sí. ¿Recuerdan qué ley es la de que me habla PV es igual a POVO? La ley de los gases. Eso, ley de los gases, cuando estamos hablando de la ley de Boyle. Listo. Espero les haya quedado claro, chicos. Listo, Jorge, gracias. Buenos días. Vamos a iniciar con el simulacro de la prueba de biología. Vamos a hacer una participación más activa de parte de los otros chicos. Andrés, pues te felicito. Me parece que hay un interés y una motivación importante por resolver todas estas cuestiones, pero yo invito a los otros chicos que en los próximos encuentros y en vamos a participar, vamos a preguntar, no les dé miedo, si no lo comprenden, vamos a preguntar, ¿sí? Porque esa es la intención, pues, de nosotros los profes de este proyecto, como avanzar en eso y perder como el miedo a preguntar. Listo, Jorge. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Listo, entonces como veo que están como tan tímidos para leer, lo voy a leer yo. ¿Listo? ¿Quién quiere leer? Bueno, entonces, Jorge, es la prueba 2, es el simulacro 2, este era el 1. Ah, no, perdón, sí, perdón, es que tengo aquí todo metido. No, Jorge, qué pena, sí es ese. Discúlpame. Esa es.
Bueno, listo. En el simulacro anterior le hice énfasis en unas competencias que eran más de indagación, ¿cierto? Vamos a trabajar un poquito en esta parte, las competencias sobre el uso del conocimiento, ¿sí? Y la explicación de fenómenos. Yo voy a hacer la lectura del enunciado y voy a provocar con una pregunta como la justificación de la respuesta, ¿sí? Vamos a mirar, como aquí estamos manejando conceptos, ¿sí? Debemos tener unas bases conceptuales. Dice, en un bosque, una especie vegetal es polinizada únicamente por una abeja, de tal forma que este insecto es el único medio que tiene el polen de las flores masculinas para llegar a los ovarios de las flores femeninas. Si se siembran individuos de estas plantas en un sitio donde la abeja no existe, se esperaría que la reproducción de estos individuos se viese afectados ¿en qué? ¿En qué se va a afectar esa reproducción? Entonces yo a partir de una pregunta, ¿las flores son importantes en la fabricación de semillas? ¿O las flores simplemente es un órgano más como es la hoja, como es la raíz, como es el tallo dentro de una planta? Quisiera que alguien me respondiera eso. ¿Qué papel juegan las flores ahí? ¿Alguien, porfa? ¿Aló? ¿Me están escuchando? ¿Aló? Oiga, pero no sabemos qué pasó hoy, que no hay participación. ¿Qué No sé, pasa? Es una pregunta muy la- sencilla. Chicos, Sí, Andrés, reproducen semillas. ¿cómo, Pues cómo? porque usted Dime. me dijo que pues, reproducen semillas las plantas. La flor Pero produce por qué semillas. es válido que la flor es la que tiene que ver ahí? ¿Qué tipo de órgano es la flor? La, ¿qué tipo de órgano? Es las flores masculinas. Bueno, entonces hay que mirar una cosa, Andrés, qué pesar tener que dirigir solamente la clase, Andrés. Pasó con física, pasó con química y como que va a pasar también con biología. ¿Sí? Sí. Andrés, la parte de las flores son órganos reproductores, ¿listo? Son órganos reproductores. ¿Por qué son órganos reproductores? Tú mismo lo dices. Ah, porque tienen la parte masculina, ¿sí? Y hay flores que tienen las dos al mismo tiempo, o sea, tienen los órganos masculino y femenino. Entonces, lo que a mí me dicen en el enunciado es que lo principal es que para que se dé la reproducción de dicha planta, tiene que existir esa abeja. ¿Qué función hace la abeja ahí? Llevar el polen ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se a llama los ese fenómeno? ovarios. ¿Cómo se llama ese fenómeno? No, el fenómeno no sé cuál es. ¿Cómo se llama el hecho de que la abeja permita llevar ese? Pues la abeja cumple ahí un papel muy importante porque es la única que lleva ese polen de las flores masculinas para llegar a los ovarios de las flores femeninas. Muy bien, muy bien. Entonces estás hablando de ovarios. Muy bien. Ahí vamos a mirar la parte conceptual. Las flores tienen ovarios, ¿cierto? Y las flores tienen la parte masculina que está en qué parte de la flor. ¿Cómo se llama esa parte donde están esas celulitas masculinas? Entonces, mire que esto conlleva que yo debo tener ciertos conceptos básicos de biología, ¿cierto? El hecho de saber que la flor es un órgano reproductor, que dentro de esa flor hay órganos reproductores como el ovario, que sabemos que en el ovario, como en nosotras, están las células sexuales. ¿Cómo se llaman esas células sexuales que están en el ovario?
Chicas, ¿cómo se llaman esas células sexuales? Bueno, entonces esas células sexuales, como en nosotros, las plantas en las flores también tienen los óvulos, ¿sí? Tienen los óvulos. Y la parte masculina está en las anteras, que es esa parte final, que es el polen, ese polvito. Ahí está esa celulita masculina que participa en la reproducción de la planta. Entonces, mire que debo tener Pero yo tengo una pregunta. Dale. Cuando la flor, usted dice que hay una flor que tiene los dos contextos de masculina y femenina, entonces ella Claro. no necesita de una abeja para reproducir semillas. ¿O sí? La polinización, la polinización ahí no es tan básica cuando está dentro de la misma flor, ¿cierto? Porque cuando se facilita que ese polen libere o permita el tubo polínico, eso se da de forma natural, ¿sí? La polinización de la abeja en ese caso es más fundamental cuando los órganos sexuales están en diferentes individuos, ¿sí? Ujú. Listo. Acuérdate que hay un fenómeno que es el tubo polínico, que es el que baja toda esa celulita sexual masculina hacia el ovario. Listo. Entonces, mire, si yo vamos a analizar este enunciado, ¿sí? Me están hablando de unas palabras claves muy básicas para poder resolver la pregunta, ¿sí? Me dice, si se siembran individuos de estas plantas en un sitio donde la abeja no existe, se esperaría que la reproducción de estos individuos se viese afectado ¿en qué? ¿En qué se ve afectado la reproducción de estas plantas? ¿Quién me quiere decir que seleccionó? Aunque la respuesta está ahí, pero sobre todo los que se equivocaron. ¿En qué se fundamentaron para dar esa respuesta? Chicos. Silencio. Bueno, entonces, partiendo de lo que acabo de explicar, Jorge, bajas un poquito, porfa. Vamos a mirar el descarte. Nunca pueden producir flores. O sea, hace falta la abeja para que se produzcan flores. ¿Una planta necesita No, ser polinizada? no. No, porque la flor es un órgano fundamental de una planta cuando está en ese momento de floración. ¿Listo? Entonces, por ese lado se descarta. Lo que nos contesta aquí el compañero, produzcan flores femeninas, pero no masculinas. O sea, la polinización, que es el fenómeno en el que nos están hablando, que tiene que ver con esa reproducción de ese individuo vegetal, no incide en que produzcan flores femeninas, ¿sí? O masculinas. Vamos a mirar la otra, producen flores y frutos con semilla. ¿Por qué se descarta esa? O sea, si no hay reproducción, ¿podrá haber semilla? Si no hay unión de células sexuales, ¿podrá haber semilla? No, No se puede. Listo. Y la respuesta, producen flores, pero no producen semillas fértiles. ¿Sí? Que si vamos a manejar de dónde deforma el fruto, ese fruto que usted consume, esa manzana, ese mango, ¿de dónde sale? de la semilla. No, ojo con eso. O sea, estamos hablando de cuando se une el polen, que es el que tiene la célula masculina, y el óvulo que está dentro del ovario, esa fertilización, ¿sí? La flor. Hace que se produzca ¿qué? La semilla, ¿cierto? La semilla sale de la fertilización entre el óvulo y el espermatozoide. Pero ¿y el fruto? Que es donde está la semilla. ¿De dónde sale ese fruto? ¿De la transformación de quién?
Mire que todos esos son conceptos que nosotros podemos trabajar para poder manejar este tipo de preguntas, ¿cierto? Yo tengo que saber que una planta con reproducción sexual tiene flores que son los órganos reproductores. ¿Y por qué son los órganos reproductores? Porque ahí es donde están las celulitas sexuales. Si hay unión de células sexuales, se forma el individuo como parte de una semilla. Y esas semillas crecen en el fruto. Y el fruto sale de la transformación del ovario de la flor. ¿Sí? Entonces mire que son todos, por eso quise traer este tipo de enunciado, porque nos lleva a una parte de la explicación de fenómenos naturales. Esas son explicaciones que se dan en esta parte del mundo natural. ¿Sí? Bueno, prima el silencio. Bajamos a la segunda, por favor. Jorge. Profe, me repites, qué pena que no te escuché. La segunda, porfa. Bueno, aquí vamos a hablar de dos enfermedades de incidencia en África, ¿sí? O sea, en biología se manejan, incluso en las áreas, se manejan textos más bien largos, ¿sí? En algún tipo de pregunta. Aquí yo quise traer este enunciado porque una de las ventajas de esas pruebas es que a uno lo ilustran en muchas cosas, ¿cierto? Ustedes van a ver en esas pruebas que van a enterarse de muchas cosas dentro de los enunciados. Dice, la anemia falciforme es una enfermedad que se produce por el cambio de un solo aminoácido en las moléculas de hemoglobina. Me dicen, la hemoglobina sabemos que es una proteína encargada de llevar oxígeno. En África, donde se presenta esta enfermedad, también son altos los índices de malaria, enfermedad causada por un parásito que reconoce y se une a los glóbulos rojos. Curiosamente, las personas que sufren de anemia falciforme no sufren de malaria, haciendo que la incidencia de personas que presentan anemia falciforme sea muy alta. Según esta información, Jorge, bajas por favor. Según esta información y sus conocimientos básicos en biología, sube por favor un poquito, eso. En biología, una explicación adecuada para la alta incidencia de personas con anemia falciforme en África sería, mire, aquí me están hablando y me están ilustrando de cosas interesantes, ¿cierto? Me están diciendo por qué se da la malaria, cuál es la causa de la malaria, esos datos me los están dando. Me están hablando de que la anemia falciforme es una enfermedad, ¿de qué tipo? Hereditaria. La anemia falciforme no se adquiere, es una anemia que es hereditaria porque los glóbulos rojos tienen una forma, los niños nacen con una forma de los glóbulos rojos en forma de hoz, como en forma de ¿qué? Como de media luna, ¿cierto? Nosotros los que no tenemos anemia falciforme tenemos los glóbulos rojos de forma bicóncava, ¿cierto? Que es plano pero con una pequeña invaginación en el centro. Entonces tiene una forma bicóncava. Pero la anemia falciforme causa que los glóbulos rojos se deformen o también se destruyen. O sea, no, la anemia falciforme simplemente es un atrofiamiento de los glóbulos rojos, ¿cierto? O sea, no se forman en una estructura normal los glóbulos No, rojos. se deforman. Por eso se llama atrofiamiento. Hay deformación de los glóbulos rojos, ¿cierto? Pero nunca se destruyen. No, ahí no se habla de destrucción, sino de atrofiamiento. Entonces, si no tiene una estructura normal, no puede cumplir con su función. ¿Cuál es la función que nos dicen ahí? ¿Cuál es la función? El oxígeno. Eso, llevar el oxígeno a través de qué proteína. De la hemoglobina. Muy bien. Entonces, mire que es muy ilustrativo el enunciado. Si usted lee todos esos textos, usted se va a enterar de muchas cosas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a relacionar? Dice, según esta información y sus conocimientos básicos en biología,
una explicación adecuada para la alta incidencia de personas con anemia falciforme en África sería, dice la primera opción, el no reconocimiento del parásito al glóbulo rojo genera cambios en la replicación del ARN. Aquí nosotros descartamos esa porque es que en el enunciado no nos están hablando de genoma. En ningún momento nos están hablando de replicación, o sea, de qué manera el ARN está permitiendo que se sintetice esa proteína de hemoglobina. ¿Sí? En el enunciado no nos están dando esa información. ¿Sí? Entonces no tenemos que ir hacia un concepto que no nos están pidiendo. Bajemos, Jorge, porfa. La hemoglobina alterada, al no poder llevar oxígeno, favorece la intervención del parásito causante de la anemia falciforme. ¿Dónde está el error en ese enunciado? De que, pues, que favorece la intervención del parásito, no favorece porque el parásito lo que busca es el glóbulo rojo. Sí, el glóbulo rojo. Y ahí dice que lo favorece. Muy bien. Y el solo hecho de decir que la hemoglobina está alterada. Ahí sí estará alterada la hemoglobina. La proteína nunca se altera. Acuerde que lo que provoca la anemia falciforme es en cuanto a estructura. Cambio. ¿Sí? Listo. Entonces hay que mirar ese tipo de respuestas para poder descartar. Listo. Vamos baja un poquito, perdón, sube un poquito, Jorge. Qué pena. Listo. No, ya. Bájala, porfa. ¿Algún chico que por favor, antes de continuar Andrés y yo, me argumente la respuesta? Listo. Jorge, por favor, adelantas. Ahí está bien, profe, o más. No, más. Listo. La que seleccionó, por ejemplo, en el ejemplo, el chico que seleccionó dice, el cambio del aminoácido en el glóbulo rojo impide la transcripción de ADN en los ribosomas. ¿Sí? Ustedes saben, esta es una parte muy conceptual, ¿cierto? La síntesis de proteínas se da dentro de una organela que es ¿cuál? ¿Dónde da la síntesis de proteína? Listo. Entonces mire que todo es conceptos que se han ido trabajando a lo largo de todos los grados y que definitivamente si nosotros no reiteramos en las lecturas, por eso es que hay tanto silencio, ¿cierto? Yo en las preguntas les hacía comentarios a algunos estudiantes en la misma pregunta, ¿sí? Cuando argumentaron. Aquí nos están hablando de un error. En los ribosomas, la transcripción se da a través del ARN. Entonces, mire que esto es conceptual, ¿sí? Lo que favorece la aparición y alta incidencia de la anemia falciforme. Entonces, aquí hay un error conceptual en esa respuesta. Que quería de pronto yo que usted fuera, indagara acerca de los términos que manejan ahí y navegue y busque el concepto, ¿sí? Vamos a mirar la respuesta correcta, Jorge. Dice, el cambio del aminoácido en la hemoglobina genera un cambio en la estructura del glóbulo rojo. Impidiendo su reconocimiento por parte del parásito. El parásito, o sea, ese zancudito que es el que lleva el virus, y ese virus es el que provoca la malaria, que esa puede ser otro tipo de pandemia que puede venir, ¿cierto? Por eso quise colocar en contexto, la malaria es otra epidemia
tenaz que hay en África y aquí también hay malaria, ¿sí? Entonces, cuando nos dicen el cambio del aminoácido en el glóbulo rojo impide la transcripción, perdón, el cambio del aminoácido en la hemoglobina, ¿qué tiene que ver la hemoglobina con el aminoácido? Una parte conceptual. ¿Qué es la hemoglobina, Andrés? ¿Qué es la hemoglobina, chicos? ¿Aló? No es la que transporta el oxígeno por medio de Sí, la pero sangre. ¿qué es? ¿Qué sustancia, qué estructura química es? Es una hemoproteína. Es una proteína, muy bien. ¿Y con qué se construyen las proteínas? ¿Con qué biomoléculas se construyen las proteínas? ¿Con cadenas de qué? ¿Puedo contestar yo? No, profesora. ¿Con cadenas de qué? Chicos, El ADN y ARN. pero acuérdate con qué se construye esas proteínas que son cadenas largas. Cada uno de esos eslabones que son. Aminoácidos. Profesora, conteste. Letra A, muy bien. Listo. Mire que ahí no lo dicen, el cambio del aminoácido el cambio del aminoácido en la hemoglobina. Mire la relación. La hemoglobina es una proteína. ¿Con qué se está construyendo la proteína? Con aminoácidos. Mire lo que ahí está. Ese es el fundamento. Entonces, mire que tengo que tener conceptos, chicos, porque a ustedes en química, en física, en biología, ustedes deben tener unos conceptos básicos. Entonces, es como leer, ¿cierto? Entonces, el parásito definitivamente no reconoce ese tipo de glóbulo rojo. Por eso es esa incidencia, esa relación entre los que tienen anemia falciforme, ¿sí? Son los que menos pueden sufrir de esa otra enfermedad tan recurrente que es la malaria. ¿Listo? Chicos, digan sí o no. Yo le iba, ¿qué vamos a hacer con estos chicos? Es que vinieron como sin ánimo, sin entusiasmo, sin Yo no sé. preparación o sin ganas. O Hoy sea, si estoy están viendo la súper cosa preocupada. difícil, hablen, es que hay que hablar. Listo, vamos con la otra. Listo, esta es chéverísima, porque esta es la parte de genética que debemos utilizar cierta herramienta. Dice, en una población de gallinas, el tamaño del huevo y la resistencia de la cáscara están determinados por los siguientes genes. Listo, ahí está mal manejada se desconfiguró la cosita, la tablita. Dice, el gen G con mayúscula produce huevos grandes, en cambio el G minúscula, los huevos pequeños. Les pregunto, en genética, la G mayúscula, ¿qué gen es el que representa? Estamos en una genética básica. ¿Cuáles son los tipos de genes, chicos, en la primera ley mendeliana? ¿Cuáles son los tipos de genes? Bueno, entonces, yo le iba. Ay. Tenemos que hay unos genes, hablando de la genética mendeliana, hay unos genes que son dominantes y hay unos genes que son recesivos. Listo. El hecho de que salgan huevos grandes, ¿será un gen dominante o recesivo? De acuerdo al símbolo. ¿Qué me dicen? Dominante. Muy bien, Mariana, dominante. Y la G minúscula me indica que los huevos pequeños son genes. ¿Cuál es lo contrario? Recesivo. Recesivos, muy bien. Y lo mismo me dicen con las otras características. Recordemos cómo se llama el conjunto de características visibles en un individuo. ¿Cómo llaman eso en genética? Chicos, ¿fenotipo o genotipo?
Creo que Fenotipo. ¿Cómo? Fenotipo. Muy bien, Johan. Fenotipo. Entonces ahí me están dando los datos de qué, fenotipo o genotipo. fenotipo. De Es fenotipo. que no veo. Mire que Fenotipo. me están dando características, ¿cierto? De los huevos. Entonces me están hablando de unas dominantes y unas recesivas. Listo, entonces, si se quiere obtener una producción en la que todos los huevos sean grandes y con cáscara resistente, es necesario cruzar gallinas con genotipos. ¿Cuál es el genotipo entonces? ¿Qué es genotipo? Ya me dijeron que son fenotipos. ¿Qué es genotipo? Toda la información La del información ADN. genética, la que no se ve. Muy bien, la información genética, que son los genes que están dentro de qué estructura. Vamos a recordar conceptos. ¿Los genes están dentro de qué? Del ADN. ADN, ¿Y el ADN está dentro de cuál estructura? de la célula. No, pues obviamente dentro de las células. Pero ese ADN está envuelto en qué estructura? Bueno, está En dentro de el los núcleo de cromosomas, la ¿cierto? célula. Dentro de los Cromosoma. cromosomas. Listo, entonces aquí tenemos una pregunta para utilizar una herramienta. Esa herramienta la utilizan mucho en genética para hacer cruces, ¿sí? Para nosotros poder deducir cómo va a salir la generación o cómo son los genotipos de los padres, como nos están preguntando en este caso. ¿Listo? Si yo veo que queremos cáscara resistente y huevos grandes, ¿cómo deben ser los genes? ¿Recesivos o dominantes? De los padres. Dominantes. Dominantes. Entonces, si yo cojo esta, miren la respuesta que hay aquí. Si yo cojo la primera del compañero que falló ahí, ¿por qué no es la respuesta correcta? ¿Quién me dice, hablando de Porque hay genotipo? dominantes y recesivos. Muy bien, ¿cuál es el recesivo? La G minúscula. Muy bien, las dos características fenotípicas están manejando genes recesivos. Entonces, por ese lado tengo que rechazar esa respuesta. ¿Sí? Vamos a mirar la segunda. No, vamos a mirarla. Subes un poquito, Jorge, para mirar tercera y cuarta antes de mirar la respuesta. Listo. Aquí en la tercera, ¿por qué no podrá ser? Cuénteme. Porque utiliza genes recesivos también. Muy bien, y cualquier individuo del cruce puede salir con fenotipo recesivo, ¿cierto? Mire que hay una herramienta muy básica en genética que se llaman los cuadros de Punnett, como les he estado escribiendo a algunos chicos. Utilicen los cuadros de Punnett y probablemente en pruebas a ver salgan este tipo de preguntas. El cuadro de Punnett es una herramienta muy interesante para poder hacer cruces, ¿sí? Que simplemente es combinar las celulitas sexuales que tienen los genes. Quien quiera que le explique eso, con mucho gusto me escriben y lo hacemos pues como por algún medio. Listo. Entonces, la pregunta correcta, la respuesta correcta, ¿por qué sería la segunda? ¿Quién me argumenta? ¿Hay un individuo que tenga que ver con todos los genes dominantes? Chicos. Ahí tenemos el padre y la madre, ¿cierto? Hay un progenitor que tiene todos los genes dominantes. ¿Sí lo ven? G mayúscula, R mayúscula, R mayúscula.
Si se va a cruzar con los del otro individuo, no tienen por qué salir genotipos recesivos. ¿Cierto que no? Mire que no hay por dónde, porque hay un padre que todos los genes los tiene dominantes. ¿Sí o sí? Sí. Sí, mire que el ejercicio, si yo tengo el concepto de dominancia y recesividad, perfectamente puedo deducirlo, ¿cierto? Y mucho mejor si manejo el cuadro de Punnett, que es combinando todos los genes que tienen las células sexuales de los progenitores. ¿Listo? Bueno, chicos, la única invitación que les hacemos todos los profesores es, muchachos, la lectura frecuente. Si tenemos conceptos cerrados o no los comprendemos bien, ustedes tienen esa biblioteca virtual que es internet. Hay tutoriales los que quieran y estamos los profes. O sea que, pues vamos a trabajarle más a estas pruebas, chicos. Muchas gracias y lo que necesiten, con mucho gusto. Jorge, Hola, profe Yole. recuerda la información que debes dar de la media. Ay, sí, muchísimas Dijiste que te gracias. acordara. Uy, sí, muchachos. Muchas gracias, profe. Muchachos de onceada, por favor, recordar que hoy a las 4 de la tarde tienen clase de PPI con el profesor John. Hoy, 4 de la tarde, todos los estudiantes de onceada, por favor. Ya que veo por acá Pereira, bienvenido. Veo a muchos pues de onceada, Laura, Gleider. Muchos perdidos. No, ellos están ahí, vamos a confiar en ellos, en que van a estar igual de constantes como estuvieron hoy. Entonces, profe, muchachos, 11A, por favor, hoy 4 de la tarde. Muchas gracias, profe Yole, por recordar. Y muchachos, invitarlos a que participen, muchachos, a que se arriesguen. O sea, esto es de equivocarse, no importa, acá se pueden equivocar y es más, nadie los está viendo en este momento como para que se puedan sentir avergonzados o alguna cuestión de esas. No, muchachos, equivóquense, siempre son los mismos, siempre es Andrés, Caroline, siempre son los mismos que están participando. Pues no, muchachos, hay que también variar. Johan, Mariana, muchas gracias por la participación. Andrés. Listo. Bueno, profes, entonces no siendo más, si hay algo otra información, recuerden que mañana a las 11 de la mañana nuevamente tenemos Transforma Conciencia. Mañana hacemos la retroalimentación de inglés y de las 3 preguntas de tecnología también. Y mañana venir a bien participativos y preparados. Exacto, muchachos. Y lo otro es la puntualidad, muchachos. Iniciemos 10:45, 10:50, que ya se estén conectando, muchachos, cosa que podamos iniciar a las 11 todos. Listo, eso Y que sería, por favor profe. inviten a sus compañeros que no se conectaron hoy a que mañana se conecten también, por favor. Chicos, feliz tarde. Que estén muy bien, se cuidan. Y Hasta luego, esperamos más muchachos, que estén bien. participación. Hasta luego. Hasta luego, muchachos. Que estén muy bien. Chao.